Muy buenas tardes, tengan todos los amigos del Diplomado Internacional de Derecho Procesal del Trabajo. El día de hoy tenemos a un gran amigo, el doctor Alejandro Navarrete Maldonado, un joven profesional. Yo me considero iqueño, coterráneo de él, también iqueño, y nos va a tocar un tema muy interesante respecto a la jurisprudencia. Vamos a leer su hoja de vida, ¿no? Para presentarlo ante ustedes. Por favor, doctor Valdeón, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a presentar al doctor Alejandro Navarrete Maldonado. El doctor Alejandro Navarrete Maldonado es abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogado, con título en segunda especialidad en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Egresado de la maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la misma casa de estudios. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha, con estudios de especialización en Derecho Social por la Universidad de Salamanca de España y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de diversos artículos y libros de la especialidad. Con ustedes, el doctor Alejandro Navarrete Maldonado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación de todos los miembros de la comisión organizadora y también agradecer la presencia de cada uno de los participantes en este diplomado. Sin ellos, indudablemente este evento no sería posible de realizar. Así que un agradecimiento también especial por compartir esta exposición el día de hoy. Bueno, entrando en lo que es materia de la exposición de hoy, el asunto encargado estuvo vinculado a la revisión de la jurisprudencia, digamos, actualizada, emitida por nuestros diversos órganos jurisdiccionales. Pero realmente, con los medios de información, las comunicaciones, los diversos portales web, conseguir o alcanzar la jurisprudencia en realidad es bastante sencillo, digamos, hoy por hoy. Podemos recurrir a un determinado asunto simplemente buscándolo en estos portales especializados. Así que hoy, más que hacer un repaso de la jurisprudencia en sí mismo, tocaremos tres problemas desde mi perspectiva actuales, ¿no? Que han sido tratados por la jurisprudencia y que considero ineludiblemente tendríamos que entrar a profundizar. Estos tres temas que vamos a conversar el día de hoy desde la jurisprudencia son los siguientes. Primero, la competencia del juez del trabajo para los casos de reposición por despidos lesivos de derechos fundamentales. Vamos a revisar y a reflexionar un poco, especialmente darle los principales tópicos para poder ejecutar este tipo de reflexiones, respecto a si los jueces de trabajo realmente pueden ser competentes para disponer las reposiciones frente a esta clase de despidos. No estamos hablando de despidos incausados ni fraudulentos, ni tampoco de despidos nulos. Estamos hablando de otro tipo de despidos en los que vamos a profundizar en los siguientes minutos. Un segundo tema a tratar será los alcances de la afectación a la dignidad como acto de hostilidad. Y el tercero es el pago de bonos a trabajadores no afiliados al sindicato minoritario. Ciertamente estos tres temas han sido elegidos a partir pues de reciente jurisprudencia emitida entre los años 2020 y 2021 que han plasmado unas discusiones al respecto. Entonces procederemos a conversar sobre el primer tema, la competencia del juez de trabajo para los casos de reposición por despidos lesivos de derechos fundamentales. Como antecedente es necesario precisar que un caso similar a este ha sido resuelto en la Casación Laboral 3263-2018 Tacna del 15 de julio del 2020. En este caso, la Corte Suprema validó la reposición de un trabajador que habría sido despedido con afectación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Veamos qué pasó en este caso específicamente. El primer juzgado especializado de trabajo de la Corte Superior de Justicia de Tacna consideró que aunque el despido no calificaba como uno fraudulento o nulo, atendiendo que el demandante aceptó los hechos que le habían sido imputados, sí se presentó un despido que afectó el derecho constitucional al debido proceso sustantivo, específicamente la variante del principio de razonabilidad y proporcionalidad. En ese contexto, se alejó en realidad de
aquella tendencia estricta de considerar únicamente la reposición para los casos previstos por ley, estos son los casos de despido nulo, como también de aquellos que han sido establecidos en diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como son los despidos incausados y fraudulentos, disponiendo entonces la reposición de un despido que se había concretado con la afectación de un derecho constitucional que no formaba o no se subsume, mejor dicho, en alguna de las tipologías de despido clásicas como las ya mencionadas, ¿no? Nulos, incausados o fraudulentos. Esta decisión, de hecho, fue confirmada por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna y luego, habiendo recurrido en casación la parte demandada, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria consideró, pues, que esta sentencia de vista se encontraba debidamente motivada al haberse desarrollado las razones que determinaron la reposición del trabajador. Es decir, no entró en mayor cuestionamiento respecto, pues, a la imposibilidad, digámoslo así, de la reposición por la lesión del derecho o el principio de proporcionalidad, ¿no? En el octavo considerando precisamente está el punto central de esta casación en específico, en donde la Corte Suprema señaló, pues, que si bien que la motivación realizada, pues, por la sentencia de segunda instancia contenía todos los supuestos necesarios para poder considerar que existe una motivación suficiente de cara al caso concreto, dado que especificó en su propio texto que aunque el despido no se encuentra en los parámetros establecidos para ser calificado como uno fraudulento o nulo, sí se verifica que hubo una afectación al principio de razonabilidad y proporcionalidad y como tal, pues, fue ese el eje de la reposición. Como vemos, señores, ocurre aquí que la Corte Suprema validó esto, consideró que hubo una motivación suficiente, a pesar que la sentencia de segunda instancia dispuso la reposición por un tipo de despido distinto al que ha sido recogido tanto por la jurisprudencia constitucional como de manera clásica por la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? En tal contexto, se apertura una primera posibilidad, ¿no? Y a partir de aquí vemos un par de discusiones. Se apertura la posibilidad, primero, que los jueces de trabajo dispongan la reposición de despidos lesivos del principio de proporcionalidad. Y segundo, se apertura la posibilidad que los jueces de trabajo dispongan las reposiciones de despidos, ante despidos lesivos de derechos fundamentales, pese a que estos no califican como supuestos de despidos fraudulentos o despidos nulos, ¿sí? Vamos a conversar un poco sobre estas dos discusiones que se abren a partir de esta decisión de la Corte Suprema. Bien. En relación a esto, existe un antecedente en la casación 13.619-2015 Moquegua, en donde se determinó, más bien en sentido contrario a la posición recientemente asumida, que el despido lesivo de los principios de proporcionalidad no constituye un despido fraudulento. Como tal, entonces se cerraba la posibilidad de que un trabajador pueda solicitar su reposición cuando la lesión del despido de proporcionalidad se encuentra acreditada en el marco de un proceso judicial. ¿Y esto por qué? Consideró la Corte Suprema en aquella oportunidad que la proporcionalidad o desproporcionalidad de la sanción constituye un elemento propio de la arbitrariedad en sí con la que se genera un despido y no, entonces, con la concurrencia o los supuestos de despido fraudulento que involucran necesariamente determinar la existencia de un ánimo perverso, auspicio del engaño y sobre todo la inexistencia de los hechos imputados, ¿no? Finalmente, bajo los distintos supuestos que ya han conocido casos Llanos Huasco, el Tribunal Constitucional habría considerado, pues, como estos, ¿no? Como despido fraudulento específicamente. En aquella oportunidad, la Corte Suprema ciertamente cerró la posibilidad, entonces, de que se dispongan las reposiciones por despidos lesivos del principio de proporcionalidad. Sin embargo, ahora, el sentido ha sido totalmente contradictorio, o contrario, mejor dicho, a la opción entonces adoptada, pues sí consideró que razonablemente era posible disponer las reposiciones por el despido, por la lesión de este principio de proporcionalidad, ¿sí? Respecto a que si los fundamentos para ello son correctos o no, vamos a conversar de eso desde la perspectiva de cada uno. Bueno, no vamos a hablar de que si son correctos
o no, sino simplemente abonar en que si existen argumentos suficientes para poder considerar que los jueces finalmente de trabajo pueden adoptar decisiones como la reciente posición de la Corte Suprema o más bien con la posición contraria, ¿no? Bien. Además, la segunda discusión se presenta con algo íntimamente vinculado. Si bien a partir de la casación en mención hay una discusión específica que es la reposición de los trabajadores ante despidos lesivos del principio de proporcionalidad, esto nos lleva a una segunda discusión de carácter general. Si así como los despidos que se generan con lesión del principio de proporcionalidad se pueden disponer ante ellos la reposición, ¿resultaría posible que los jueces de trabajo también dispongan la reposición ante despidos lesivos de derechos fundamentales? Claro, el principio de proporcionalidad tiene un reconocimiento constitucional. Y si entonces es posible que se disponga la reposición ante la afectación de un derecho constitucional, pese a que éste no se encuentra enumerado dentro del ámbito de protección establecido en el artículo 29 de la Ley de Productividad, no hablamos de los casos de despido nulo, ni tampoco como un caso de despido incausados o fraudulentos, entonces, ¿por qué no aplicar este mismo nivel de protección también ante casos de despidos lesivos de derechos fundamentales? Bien, este es el segundo punto en discusión que ciertamente se apertura también con la casación antes mencionada. Entrando en materia, desde mi óptica, considero que hay fundamentos más que suficientes, primero, para validar la decisión de la Corte Suprema de considerar válida la reposición de trabajadores cuando son despedidos de manera desproporcional, así como también la posibilidad de disponer la reposición de trabajadores cuando son despedidos de manera que se afectan sus derechos fundamentales, ¿no? Hablamos específicamente o concretamente de la lesión de derechos inespecíficos, como lo ha denominado la doctrina. Y esto por los siguientes argumentos. Considero en particular, aunque la Corte Suprema no haya profundizado sobre este aspecto, que existen una serie de elementos, digamos así, o razones que podrían justificar a validar esta última decisión y disponer ciertamente que los jueces de trabajo amplíen su competencia y verifiquen pues estos casos de reposición o revisen estos casos de reposición por despidos lesivos de derechos fundamentales. El primero de ellos es el ámbito de la justicia omnicomprensiva reconocida en la nueva Ley Procesal de Trabajo, principalmente en el artículo 2 de su título preliminar, pues entiende entonces que desde ahí la justicia laboral debe de expresarse en términos de amplitud y plenitud. Esto es, con la posibilidad de revisar las diversas materias o vicisitudes que puedan generarse en el marco de las relaciones de trabajo. Y si eso es así, entonces, una vicisitud como tal, el despido con lesión de un derecho fundamental, es un aspecto que formularía o sería parte de la justicia laboral desde este ámbito omnicomprensivo. Una segunda justificación a esta decisión sería la siguiente: el hecho que los conflictos jurídicos laborales deben ser resueltos sobre la base de la Constitución, interpretando y aplicando una norma jurídica según los principios y preceptos constitucionales. Esto nos lleva a considerar entonces que ante la lesión de un derecho fundamental, la decisión no podría ser otra más que la reposición misma del trabajador, teniendo en consideración que lo que se trata es de precisamente restituir ese derecho plenamente afectado. Y esto nos lleva a lo siguiente, algo que fue señalado también, tanto en el fundamento 5 de la sentencia emitida en el caso Bailón, como también en el primer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, cuando los jueces supremos consideran, pues, que los jueces ordinarios podrían revisar los casos de reposición por despidos incausados y fraudulentos. Y es que en ambas decisiones, por decirlo así, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema consideraron que los jueces de trabajo, como jueces ordinarios, constituyen el primer filtro para la tutela de los derechos reconocidos en la Constitución dentro de la relación de trabajo. Como tal, entonces, deben de encontrarse con el valor y las facultades suficientes para poder establecer las protecciones necesarias ante la lesión de estos derechos fundamentales. Y como tal, la opción de reposición también ante despidos lesivos de derechos fundamentales constituiría, pues, un medio de satisfacción de esta tutela especial y concreta que deben de realizar los jueces de trabajo, ¿no? Se dice entonces que los jueces de trabajo constituyen
o se constituyen, mejor dicho, como guardianes de la Constitución, ciertamente en el ámbito laboral, ¿no? Lo que nos lleva también a un siguiente aspecto, que el juez de trabajo, además, es competente para revisar desde ya algunos casos de reposición por despidos lesivos de derechos fundamentales, específicamente aquellos vinculados a los supuestos de nulidad de despido, ¿no? Tales como la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Como los supuestos de discriminación, entre otros, como la libertad sindical, ¿no? Esto quiere decir que los jueces de trabajo, de por sí, ya tienen dentro de sus propias facultades la posibilidad de disponer las reposiciones ciertamente de manera estricta en numerus clausus sobre despidos que ya están calificados o que ya denotan determinada lesividad de los derechos fundamentales, como son estos reconocidos en el artículo 29 de la Ley de Productividad. En tal contexto, desde el ámbito de la competencia, resultaría posible que los jueces de trabajo ciertamente hagan extensivos también este tipo de tutela que tienen ante los casos de reposición por despidos nulos frente a los despidos lesivos de derechos fundamentales, atendiendo también al ámbito de justicia unicomprensiva al que hemos hecho referencia, ¿no? Otro aspecto relevante para considerar o obtener una respuesta afirmativa y validar como tal la decisión también que ha emitido la Corte Suprema en la casación que hemos comentado al inicio de esta exposición, es que corresponde darle un principal interés a que la afectación del derecho al trabajo se ha concretado en todo caso con la vulneración de un derecho fundamental. Y lo que voy a buscar proteger entonces en el marco del proceso laboral es el despido, ¿sí? El despido y como tal el derecho al trabajo en su fase específicamente del derecho a la conservación al empleo. Esto es relevante, ¿por qué razón? Porque no voy en el proceso laboral, a buscar una protección estricta o directa del derecho fundamental lesionado, sino que más bien la lesión de este derecho fundamental ha sido la causa de una consecuencia posterior que se generó, como es el despido, ¿no? Y como tal, la protección que debe de ejercerse ante este despido, ciertamente que afecta a derechos fundamentales, pues denotaría prestarle una especial atención al derecho al trabajo en su esfera de conservación al empleo. Desde esa perspectiva, pasaría un poco por ver las cosas al revés. En un proceso de amparo, lo que buscamos, por ejemplo, es la protección de un derecho fundamental en específico. En este caso, lo que tenemos que buscar y la óptica que tendrían que tener tanto los litigantes como los jueces al momento de resolver esta clase de pretensiones es tomar en cuenta que lo que se va a buscar proteger es el derecho al trabajo y específicamente buscar con las protecciones, establecer las protecciones adecuadas frente a un supuesto de despido. Y como tal, habría sido generado a consecuencia, pues, de la lesión de los derechos fundamentales. En ese caso, la protección concreta sería ante el despido y ciertamente tendría que hablar de la lesividad de los derechos fundamentales como el medio finalmente para conseguir el resultado suficiente que me permitirá, en todo caso, generar la protección adecuada a este derecho al trabajo, ¿no? Y después vienen dos aspectos netamente casuísticos en el ámbito del amparo que es necesario tener en cuenta. Primero, que hay una necesidad de salvaguardar la exclusividad y la residualidad de los procesos de amparo. Y segundo, también la dificultad de actuaciones probatorias que en el amparo podrían generar determinadas dificultades también para obtener una tutela jurisdiccional realmente efectiva, ¿no? De esa perspectiva, considero entonces que por estas razones, que en realidad necesitan también una construcción desde mi óptica a mayor profundidad desde las cortes jurisdiccionales, ¿sí? Consideraría que los jueces laborales son competentes ciertamente para disponer las reposiciones ante despidos lesivos de derechos fundamentales, como también ante despidos que puedan lesionar, pues, el principio de proporcionalidad, como ha sido o como se ha generado en el caso de esta casación en mención, ¿no? Hemos visto que la Corte de Tacna, tanto en primera como en segunda instancia, se alejaron por completo de esta óptica de restringir los niveles de restitución ante el despido
solamente a casos de despido fraudulentos o nulos, y más bien consideraron que fuera de esos conceptos de despido es posible la reposición ante un tipo de despido distinto cuando lesiona derechos constitucionales, como puede ser en este caso específico el de proporcionalidad, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que sumando a los argumentos también ya mencionados, resultaría posible, en todo caso, aplicar esta fórmula de reposición, ¿no? En el marco de la justicia laboral. Un segundo tema que también he traído para sentar algunas bases de discusión está vinculado al alcance de la afectación de la dignidad como actos de hostilidad. Es cierto, como lo decía también Juan Ruiz Manero, que la dignidad, desde el punto de vista de su base justificativa, ocupa el nivel superior más alto, ¿sí? Dentro de un ordenamiento jurídico ocupa el nivel justificativo más alto. Sin embargo, también es cierto que no delinea una guía de conducta concreta. Y esto es una circunstancia que lo dota entonces de cierta abstracción que genera que la dignidad entonces sea concebido como un concepto de valor ligero, ¿no? Un concepto abstracto. Desde esa perspectiva, y lo señala también Juan Ruiz Manero, específicamente en el debate que tiene con Luigi Ferrajoli, ¿no? Citado en la filmina que pueden ustedes ver, se considera más bien que la dignidad debe de llenarse de contenido específicamente denso a partir de la formulación de otros derechos fundamentales. Y esta es una cuestión primordial. ¿Por qué? Porque implicará que, entonces, la lesión de cualquier derecho fundamental que haya llenado de contenido la dignidad se consideraría entonces como una afectación a esta. Por lo tanto, la dignidad debería de ser vista desde su nivel justificativo más alto, pero desde un concepto de guía de conducta no a partir de su propia terminología, porque no la tiene, sino a partir de la terminología o los conceptos densos que pueda ser dotado a partir de la abstracción de otros derechos fundamentales. Y esto es esencial, entonces. Verán que esta dignidad, entonces, como guía de conducta, podemos entender que ha sido respetada y que ha sido observada cuando otros derechos fundamentales no puedan lesionarse. Si algún derecho fundamental es lesionado, se entiende consecuentemente que hay una afectación a la dignidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la afectación a la intimidad, afectación al secreto de las comunicaciones, estamos hablando de la afectación de derechos fundamentales específicos, pero a la vez también estamos hablando que ello genera una afectación a la dignidad. Y esto es relevante porque al final la afectación de cualquier derecho fundamental determinará entonces la concurrencia de un acto de hostilidad, como es el establecido en el inciso G del artículo 30 de la propia Ley de Productividad, el Decreto Supremo 00397-TR. Por eso, cuando esta norma considera entonces que la dignidad es, o la afectación a la dignidad constituye un acto de hostilidad, no hace más que abrir la posibilidad de que la afectación de cualquier derecho fundamental pues pueda ser subsumido en dicho supuesto de acto de hostilidad. Y eso fue lo que ocurrió en diversa jurisprudencia. Vamos a conversar un poco sobre esta. Primero conversaremos sobre lo ocurrido en el expediente 2713-2016, que es un caso que lastimosamente no llegó hasta la Corte Suprema, la casación fue declarada improcedente, pero que es importante conocerlo, ¿no? Es de una periodista muy conocida en nuestro medio, que inició un proceso de actos de hostilidad, ¿no? Y primero un procedimiento interno de actos de hostilidad, se dio por despedida y solicitó el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Como consecuencia de ese despido indirecto, porque el canal, el medio televisivo para el cual laboraba, pues la estaba obligando a insertar menciones publicitarias en los noticieros donde ella actuaba. Y eso consideró ella que vulneró pues su derecho a la libertad de información. Esta sentencia, en dicho término, perdón, esta demanda en los mismos términos fue declarada fundada. Y como tal se condenó entonces a la empresa demandada a pagar la indemnización por haber sufrido este despido indirecto, la demandante.
La séptima sala laboral permanente de Lima confirmó esta sentencia al considerar entonces que la demandada no podría obligar al actor a realizar menciones publicitarias si es que esto no formaba parte del acuerdo o que no sea propiamente su responsabilidad laboral, ¿no? Y como tal, validó entonces la concurrencia del acto de hostilidad prescrito en el inciso G del artículo 30 de la Ley de Productividad. Entonces, observamos aquí que se hace real esta idea que la afectación a cualquier derecho fundamental constituirá un acto de hostilidad a partir, pues, de lo previsto en el inciso G del artículo 30 de la Ley de Productividad. Y algo así ocurrió también en diversa jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema, ¿no? El que hemos visto es un caso concreto, bastante específico, en cómo una lesión de un derecho fundamental inespecífico, ¿no? Un derecho que no es propiamente un derecho fundamental laboral, un derecho constitucional laboral, ¿no? Sino que es un derecho propio de la personalidad, en este caso de la demandante, y cómo fue considerado esa afectación propia de dicha personalidad como un acto de hostilidad, ¿sí? Es un ejemplo bastante concreto de cómo se hace real, tangible, la protección de derechos inespecíficos en el marco de las relaciones de trabajo. Pero la Corte Suprema también ha emitido, tal vez no con ese nivel de precisión, pero sí algunas casaciones que nos pueden llevar a adoptar decisiones en ese contexto. Por ejemplo, en la casación laboral 3034-2012 Lima, del 16 de noviembre de 2012, consideró pues que se materializó un acto de hostilidad previsto en el inciso G, al que ya hemos tantas veces mencionado, al haberse afectado el derecho a la ocupación efectiva tras no encargarle funciones al trabajador demandante. Y en la casación laboral 25.294-2018 Lima Norte, del 16 de septiembre del 2020, también consideró que se afectó el derecho a la ocupación efectiva al disponer el traslado de un trabajador a un lugar donde no iba a ejecutar alguna labor, donde durante meses no se le dispuso que ejecute alguna función y como tal se materializó un acto de hostilidad como es pues la afectación a la dignidad. ¿Qué es lo relevante de esto? Que el derecho a la ocupación efectiva, y aunque la Corte Suprema en ambas decisiones no lo desarrolló tal vez con este nivel de precisión, es de entender que se encuentra salvaguardado a partir del artículo 22 de la Constitución, cuando reconoce el derecho al trabajo. Desde ese lado, el derecho al trabajo, implícitamente, cualquier afectación a este derecho fundamental, como es el derecho al trabajo, lógicamente, podría ser protegido a partir, pues, de considerarse dicha afectación como un acto de hostilidad tras lesionarse o tras subsumirse en el supuesto de afectación a la dignidad prescrito en este inciso G, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, consideramos que la afectación a cualquier derecho fundamental y a partir de la jurisprudencia también que estamos revisando en esta oportunidad, constituye una afectación a la dignidad que genera, entonces, la calificación de esta como un acto de hostilidad, ¿sí? Muy bien. Y como tercer tema, donde también quisiera centrar algunos aspectos o bases de discusión en realidad sobre el tema, ¿no? A poco ya casi 20 minutos de terminar con la exposición, está vinculado pues al pago de bonos a trabajadores no afiliados al sindicato minoritario. En específico, corresponde revisar una reciente casación, que es la casación laboral 22.237-2018 del SANTA, del 3 de agosto de este año, ¿sí? En donde, pues, se resolvió un caso en donde el sindicato estaba pretendiendo que la demandada se abstenga o se volvieron a afiliar al sindicato. A partir de estas consideraciones, y antes de concluir en realidad en no casar la sentencia de vista, ¿sí? Hizo mención a una cita específicamente de la OIT, de lo siguiente, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que en un proceso de negociación con el sindicato, la empresa ofrece simultáneamente mejoras en las condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados a través de convenios individuales. Puede promover la desafiliación de trabajadores sindicalizados, ¿no? Como utiliza el término puede, lo que señaló en esta oportunidad
deba de acreditarse la existencia de una conducta antisindical, lo que no habría sucedido pues en el caso concreto, y que además entonces este otorgamiento de gratificaciones o bonos que son voluntarios no necesariamente va a constituir una práctica antisindical como lo habría denunciado el sindicato, y lo señala expresamente, lo verán en la parte resaltada en amarillo. Esto se desprende cuando la Organización Internacional del Trabajo utiliza la palabra puede, con lo cual estaría asumiendo que no es determinante en asegurar que existiría una afectación a la libertad sindical del sindicato minoritario, tanto en esfera individual como plural. En otras palabras, lo que está diciendo es que la OIT estaría validando, ¿no?, que puedan otorgarse una especie de bonificaciones a trabajadores no afiliados, ¿no? Y si bien eso puede promover la desafiliación de los trabajadores sindicalizados, debería de estar plenamente acreditado que la decisión o la desafiliación, pues, habría sido como consecuencia de del pago de estos bonos, ¿no? O de estas retribuciones que se estarían generando a los trabajadores. Permítanme comentarles aquí que en la parte, en el pie de página específicamente, la Corte Suprema cita, pues, este libro en mención de la OIT, ¿no?, que es la libertad sindical, recopilación de decisiones y principios del Comité de la Libertad Sindical del Consejo de Administración, ¿sí?, la quinta edición. Y cuando observamos o buscamos en realidad este libro, verificamos entonces que esa cita a la que ha hecho mención es una cita del caso 1845, ¿no?, específicamente el informe 306 en este caso. Y cuando nos vamos al informe 306 de este caso, ciertamente lo que ha considerado la Corte Suprema es el párrafo 517 de las conclusiones de este caso en concreto, en donde específicamente, y es algo que no señala tampoco la Corte Suprema, consideró entonces que este pago simultáneo de bonificaciones a los trabajadores no afiliados constituye un serio peligro también que puede afectar la capacidad negociadora del sindicato, ¿no? Y claro, puede promover la desafiliación de trabajadores sindicalizados. Y algo que omite tomar en cuenta la Corte Suprema, y creo yo que desde esta perspectiva, tomando en cuenta este párrafo, quizás la decisión no hubiese sido la misma, o por lo menos no se hubiese podido amparar de la misma manera y por los mismos argumentos, es lo establecido, lo señalado en el fundamento 518 de estas mismas conclusiones, en donde la OIT instó al gobierno peruano en aquella oportunidad, ¿sí?, a que asegure que los convenios individuales ofrecidos por la empresa a los trabajadores no sindicalizados no impliquen discriminaciones con respecto a los trabajadores afiliados al sindicato, ni que menoscaben la capacidad negociadora de este sindicato. En ese contexto, ¿qué es lo que ha dicho la OIT? La OIT no ha dicho lo que la Corte Suprema en esta oportunidad ha querido resaltar. La OIT lo que ha dicho es que si al final se van a otorgar estas bonificaciones individuales a los demás a los trabajadores no afiliados, estas también deberían de ser aplicables a los trabajadores afiliados, porque si no habría entonces un supuesto de discriminación que ciertamente genera el riesgo de menoscabar seriamente, no cualquier menoscabo, sino un menoscabo serio, a los derechos, pues, a la libertad sindical, específicamente individual y plural. En ese contexto, entonces, creo que la Corte Suprema parte bueno, primero, incurre en un error de cita, ¿no? Al no, tal vez, ver la óptica completa de lo que ha señalado la OIT, consideraría quizás consideraría establecer una mejor propuesta que la efectuada por la Corte Suprema. La Corte Suprema ha considerado que de manera libre los empleadores podrían otorgar estas bonificaciones a los trabajadores no afiliados y que eso no constituye una afectación a la libertad sindical. Sin embargo, a ello debería de sumarle la regla reconocida también por la OIT, que en específico determinaría más bien que esa no afectación a la libertad sindical va a ser concluyente cuando se incluya a la afectación de esta libertad sindical, pues sería más que todo evidente, ¿no? Desde esa perspectiva, claro, creo que esta casación laboral, la 22.237-2018 del Santa, no está exenta entonces de críticas a partir también de no hacer una cita correcta de la OIT y darle una interpretación, digamos, parcial, ¿no?, al logo señalado pues en el informe de la OIT en mención. Bueno, esos son los tres aspectos
que quería conversarles el día de hoy. He intentado ser lo más resumido posible. Me dijeron que tenía un tiempo de exposición de 1 hora, vamos 50 minutos, así que creo que no estamos tan mal con esto. Y bueno, tengo entendido que luego ya hay una estación de preguntas. Navarrete, lo felicito por su exposición clara y contundente. Quisiera, por el interno me han pasado, me han dicho de que hay algunas preguntas, por favor, si podrían dar lectura a las preguntas, por favor. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias al ponente por su ponencia. Pasamos a las siguientes preguntas. El público que está atento a su exposición, nos ha mandado. A ver, por favor, si pudiese, voy a repetir la Sí, pregunta. por favor. La competencia del fuero laboral para admitir pretensiones de reposición por vulneración de derechos fundamentales puede sujetarse constitucionalmente en base a la prevalencia del derecho constitucional de acceso a la justicia, así como la razonabilidad al momento de calificar una demanda. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que es relevante prestarle atención primero a aspectos sustanciales y después a aspectos netamente adjetivos. Como aspectos sustanciales, lógicamente el juez, como primer garante de la Constitución, tiene las posibilidades de poder adoptar los medios necesarios a efectos de hacer prevalecer esta protección a los derechos fundamentales de los trabajadores. Y como tal, consideraría entonces que ese ámbito sustancial permite que pueda adoptar decisiones para proteger a los trabajadores frente a despidos lesivos de derechos fundamentales. Y desde el ámbito adjetivo, consideraría también que el ámbito de justicia omnicomprensiva, reconocido tanto en el artículo 4 del título preliminar, así como también el ámbito extensivo de la competencia determinada en el artículo 2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ciertamente determinarían entonces que los trabajadores puedan acceder a la justicia laboral para esta clase de resoluciones, ¿no? Porque, valga decir, tengas en cuenta que los jueces, desde el ámbito también establecido en el artículo 2, están vinculados a emitir sus decisiones para resolver todas las pretensiones que puedan vincularse con la vulneración de mandatos de no discriminación, afectación de la vulneración a la libertad sindical, ¿no? Derechos al trabajo en general en su esfera de conservación al empleo, entre otros aspectos, precisamente por ese carácter omnicomprensivo de la justicia laboral. Yendo a la pregunta, consideraría entonces que primero, la prevalencia de los derechos fundamentales en el marco incluso de las relaciones sustanciales permitiría o sería un argumento importante para hacer factible esta competencia, primero sustancial que debe tener el juez para poder emitir decisiones que realmente busquen proteger a los trabajadores ante despidos lesivos de derechos fundamentales. Y desde el ámbito de la justicia y los elementos adjetivos que pueden tener finalmente los jueces, consideraría también que este ámbito omnicomprensivo de justicia determinaría entonces que cuente con las herramientas adjetivas suficientes para poder tramitar esta clase de pretensiones. Entonces, sí, en efecto, las dos menciones realizadas al momento de formular la pregunta son cuestiones que las plasmamos a partir de los argumentos que les estoy comentando, ¿no? Prevalencia de la Constitución, términos adjetivos también que permitirían establecer una interpretación razonable de cuándo los jueces de trabajo podrían admitir esta clase de pretensiones. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos formulan es el siguiente. La constitución de una sanción desproporcionada y por lo tanto lesiva de derechos fundamentales y carente de razonabilidad puede ser objeto de un despido fraudulento, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional, si es que la misma se podría enfocar desde la causal de un ánimo perverso por parte del empleador. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, particularmente, y cuando vamos al concepto concreto de despido fraudulento, ya creo que el ánimo perverso no constituye una causal específica de despido fraudulento, sino más bien una característica que apertura otras causales.
¿Por qué? Porque véanse que la tipología o el texto aplicado específicamente por el Tribunal Constitucional es que define al despido fraudulento como aquel que se realiza con ánimo perverso o auspiciado con el engaño, y de ahí te apertura o te mencionan las causales, ¿no? Que es cómo, cuándo. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, los términos del Tribunal Constitucional han sido determinados de tal manera que cada vez que nos encontramos ante hechos inexistentes, falsos o imaginarios, estamos hablando de un despido que se generó con ánimo perverso o auspicio del engaño. Entonces, desde esa perspectiva, fuera de estas causales específicas que ha reconocido el Tribunal Constitucional en el caso Bailón, hechos inexistentes, auspicio del engaño, tipicidad, entre otros, ¿no? No podría incorporarse estrictamente otros elementos desde el auspicio del engaño. Y así lo ha entendido, o para considerar ese auspicio del engaño, así lo ha entendido la Corte Suprema también en ambas casaciones que hemos repasado el día de hoy, ¿no? Específicamente la Corte Suprema, en la casación, la 13.619-2015 Moquegua, ¿no? Consideró más bien que la vulneración al principio de proporcionalidad no genera entonces un despido fraudulento, mientras que en la casación de mención, la 3263-2018 Tacna, tampoco lo consideró así. Tengo entonces, desde esa perspectiva, serios reparos de considerar que la vulneración al principio de proporcionalidad por sí misma constituya un despido fraudulento. Tal vez por dónde podríamos considerar sí la existencia de un despido fraudulento, quizás desde la tipicidad, ¿no? ¿Por qué razón desde la tipicidad y no desde el auspicio del engaño? Recordemos, el auspicio del engaño como forma de despido fraudulento no es más que una característica. La causa en sí son las que le siguen a la terminología establecida por el Tribunal Constitucional. Y una de ellas es la vulneración del principio de tipicidad. Si consideramos que hay vulneración del principio de tipicidad, entonces consideramos que el despido fue materializado con ánimo perverso. Desde esta óptica, yo creo que un despido lesivo del principio de proporcionalidad constituye a la vez una lesión al principio de tipicidad. ¿Por qué? Si entendemos que una de las aristas del principio de tipicidad es la adecuada subsunción de los hechos en una falta determinada, ¿no? Implicará entonces que si hubo una errónea calificación determinada a partir de la afectación al principio de proporcionalidad, porque califiqué como grave una falta que no lo era, entonces estaría ante un supuesto de errónea subsunción. Y si estoy ante un supuesto de errónea subsunción, estoy lógicamente ante un supuesto de vulneración al principio de tipicidad. Quizás por ese lado sería la forma en cómo podríamos considerar que la vulneración al principio de proporcionalidad podría, a partir de su enlace con el principio de tipicidad, ser considerado como una forma de despido fraudulento, ¿no? La Corte Suprema no ha coincidido con ello, ¿no? Lo ha considerado más bien como un derecho fundamental independiente y ciertamente validado la reposición como la afectación a un derecho constitucional independiente y distinto a los supuestos que configuran el despido fraudulento. Muchas gracias, doctor. Tercera pregunta que nos hace el público participante. La afectación a la forma de reposición al puesto de trabajo o la continuidad de una labor que puede afectar la salud de la parte demandante o quien obtiene una sentencia, ¿podría ser considerado un acto de hostilidad en base a la causal de dignidad o contravención a la dignidad del trabajador? Muchas gracias, doctor. Ya, a ver si me ayudas, Luis, porque, claro, hay varias líneas ahí. Lo primero que comentó fue sobre la afectación a la forma de reposición, a la forma ya. o a la... Digamos que fue un puesto distinto, exactamente, ¿no? Por ejemplo. Ya, lo segundo que está diciendo es que esa reposición puede afectar la salud, ¿no? Exactamente, o su salud o su integridad. Ya. Muchas gracias. Su salud o integridad, perfecto, muy bien. Bueno, uno se realiza en el mismo puesto y bueno, ese cambio de puesto, por decirlo así, no tiene justificación en la necesidad del servicio, ¿no? Y alguna justificación objetiva que considere válido, entonces, realizar ese tipo de traslado, ¿no? Podríamos considerar también de modo general que afecta, ¿no?, la dignidad desde la óptica del derecho a la ocupación efectiva y también, pues, al libre desarrollo de la personalidad, en primer término. Si consideramos, entonces, que la afectación a cualquier derecho fundamental va a ser considerado como un acto de hostilidad, lógicamente sí, ¿no? Habría que ver
en el caso concreto, si se cumplen entonces con esos elementos. Y en cuanto a la afectación a la salud, sí, consideraría yo inobjetablemente que cualquier medida que pueda afectar la salud de los trabajadores, ponerlo en riesgo, más allá de que ante ello podrían aplicar su derecho de resistencia, entre otros supuestos, configuraría también un despido, un acto de hostilidad, ¿no? Estamos hablando de la afectación concreta y directa de un derecho fundamental. Muchas gracias, doctor. La cuarta y última pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría, doctor, en los casos en el cual se advierte una asignación o un acto de liberalidad a los trabajadores no sindicalizados en base a un presunto derecho a la igualdad, pero el mismo ocasiona una disminución en la tasa de sindicalización? O dentro del proceso se puede advertir que la misma ha ocasionado una mayor desafiliación a tal medida que el sindicato pueda desaparecer. ¿Esa asignación brindada por el empleador en ese caso podría resultar discriminatoria? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo aquí serios reparos, y esto es algo que no mencioné también en la exposición y hubiese sido también importante hacerlo. Tengo serios reparos con la extensión de los productos de la negociación colectiva de sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados, sea por su petición o sea por decisión de los empleadores. La Corte Suprema, recordemos, emitió un pleno hace algunos años, ¿no?, en los que determinó que cuando un trabajador solicitaba el pago de aquellos conceptos que constituían o formaban parte del producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario, ¿sí?, no le podían ser extensivos porque ello implicaría pues una afectación a la igualdad y a la libertad sindical. Reconoce entonces que esa extensión constituye una afectación a la libertad sindical. Sin embargo, consideró que el empleador sí podía hacer extensivo esos convenios u otorgar finalmente beneficios paralelos homologados a esos beneficios, ¿no? Y esta circunstancia resulta paradójica. ¿Por qué? Porque si alguna de las dos partes de la relación de trabajo está en mayores probabilidades de generar una afectación a la libertad sindical, ese termina siendo finalmente el empleador y no así el trabajador. Entonces, considero que hay un acto que afecta a la igualdad y que afecta a la libertad sindical cuando el trabajador solicita el pago de esos conceptos que fueron parte del producto de la negociación colectiva del sindicato minoritario, pero no considero que haya ese nivel de afectación cuando el empleador de manera unilateral dispone dichos pagos. Eso es bastante paradójico, ¿no?, bastante contradictorio. Desde mi perspectiva, ¿no?, y también la SUNAFIL ha considerado esto, ¿no?, en alguna resolución de intendencia, hacer esta extensión del producto de la negociación colectiva del sindicato minoritario sí constituye una afectación al principio de igualdad y constituye además una afectación a la libertad sindical. Al principio de igualdad, primero, porque los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados no están en el mismo, digamos, en las mismas situaciones, ¿no? No están ante las mismas situaciones. Mientras que el trabajador sindicalizado aporta una cuota sindical, el no sindicalizado no. Mientras el trabajador sindicalizado se sujeta pues al estigma propio de la sindicalización, el que no está sindicalizado no. Mientras el sindicalizado pues se sujeta también a los riesgos que importa o que implica el ejercicio de esa actividad sindical, el no sindicalizado no lo hace. Como tal, hay una diferencia objetiva para establecer por qué en todo caso el principio de igualdad no resultaría aplicable en estas circunstancias. Y una vulneración a la libertad sindical también, la propia Corte Suprema lo ha reconocido en el pleno en mención, ¿no?, y constituye una forma de incentivar la afiliación o incentivar la no afiliación. Ahora, resulta paradójico que dentro de la casación que hemos revisado también no se haya tomado tal vez la misma determinación, ni cuando el empleador hace extensivo los productos del sindicato minoritario a los no afiliados, ni tampoco cuando otorga otra clase de beneficios que podrían generar ese mismo impacto de afectación a la libertad sindical, ¿no?, como ocurrió en la casación 22.237/2018 del SANTA. Mi opinión personal, y es una opinión que también ha sido compartida por SUNAFIL, es de que sí, en efecto, hay una afectación a la libertad sindical y a la igualdad. La opinión de la Corte Suprema es
contraria, ¿no? No la habría si es... Muchas gracias, doctor. Esas son las preguntas que han sido formuladas por el público. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Navarrete por su brillante disertación en esta oportunidad. Vamos a contar próximamente, vamos a tenerlo ya dentro del staff de la octava sala para que pueda usted estar ayudándonos siempre con estos actos académicos. Muchísimas gracias. Le damos un momento para que usted pueda despedirse de los amigos que están llevando a cabo el diplomado, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer en realidad al doctor Gino Yangali, agradecer a Luis Valdión por la invitación, al doctor Fausto que nos acompaña, y agradecer en realidad la presencia de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un gusto y bueno, y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias. Una vez más, reconociéndole y agradeciendo su participación, doctor Navarrete. A los amigos del diplomado, no se olviden de que mañana tenemos clase a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Adiós, muy amables.